No imaginas la magnitud de lo que acaba de revelarse aquí, porque la verdad que estaba oculta no solo cambia lo que pensabas de esa persona, también cambia lo que creías de ti, y lo que dabas por seguro dentro de tu propia historia. Hay una energía que se disfraza de calma, pero detrás vibra la tensión de algo que estuvo demasiado tiempo sosteniéndose con mentiras, y ahora empieza a resquebrajarse con una fuerza que ya no puede detenerse. No es coincidencia que hayas sentido esa incomodidad creciente, ni que tus sueños últimamente parezcan advertencias disfrazadas de imágenes sin sentido, porque lo que va a mostrarse a continuación no admite distracciones. Durante días, quizás semanas, has notado señales que parecían pequeñas, silencios que duraban más de lo normal, respuestas que no coincidían con los hechos, y ese presentimiento que no querías escuchar porque implicaba aceptar algo doloroso. Y sin embargo, la intuición insistió una y otra vez, empujándote a mirar más allá de la versión que te contaron, despertando en ti una necesidad profunda de descubrir la verdad oculta. Hay personas que dominan el arte de fingir, que construyen su encanto sobre una base de control emocional, pero cada máscara tiene un límite, y la suya acaba de caer. Lo que ahora se mueve a tu alrededor, tiene el sabor amargo de la verdad revelada, y la dulzura de la liberación que llega con ella, transformando tu perspectiva y abriendo nuevas posibilidades. Si ya no piensas conformarte con historias a medias ni personas que solo saben fingir, escribe en comentarios, ya no me engañas, pulsa me gusta y sigue aquí, porque lo que está a punto de revelarse cambia todo ahora. No estás exagerando al sentir que algo se rompió sin aviso, porque la carta del rostro velado acaba de aparecer, y su presencia es una advertencia clara sobre las ilusiones sostenidas por el miedo. Esta carta no miente, señala que alguien cercano ha jugado a la ambigüedad, manipulando percepciones, moldeando tus reacciones, ocultando la verdadera intención detrás de gestos amables y palabras vacías. Lo más sorprendente es que parte de esa energía venía disfrazada de preocupación, de afecto o incluso de protección, lo que hace más complejo reconocer la herida. Pero esta carta también te dice que la verdad no llega para destruirte, sino para devolverte claridad donde antes solo había sombras, confusión y dudas que nublaban tu juicio. Hay un detalle que la mayoría pasaría por alto, pero no deberías, porque el cambio de tono en una conversación, el retraso inexplicable en una respuesta o una mirada esquiva, son las grietas por donde se filtra lo que esa persona intentaba esconder. Lo que se dijo recientemente no fue un simple error, fue una estrategia para mantenerte en la duda, para que pensaras que la culpa era tuya por imaginar demasiado. Sin embargo, el espejo invertido aparece justo ahora para confirmar lo contrario, mostrando que las percepciones que creías exageradas eran en realidad el reflejo exacto de una manipulación emocional. Esta carta anuncia un despertar, uno que no se elige, pero llega cuando ya no se puede seguir mirando hacia otro lado, obligándote a enfrentar lo que evitabas. Piensa en esos días donde todo parecía normal, pero tu cuerpo sabía que algo no encajaba, porque las rutinas seguían, los mensajes llegaban con la misma frecuencia, las palabras sonaban correctas, y aún así, había un ruido interno, una vibración mínima que te hacía desconfiar sin razón aparente. Esa sensación era el eco del engaño que ahora empieza a revelarse por completo, y no estás perdiendo la cordura, estás recuperando la visión, la fuerza y la determinación necesarias. Lo que parecía estable se desarma, y en ese desarme hay una promesa. Después de entender lo que realmente ha pasado, nada ni nadie volverá a confundirte igual. No dejes que la aparente calma de esta persona te engañe otra vez, porque su silencio actual no es serenidad, es cálculo, y alguien está observando tus reacciones, evaluando cuánto sabes, intentando medir si ya descubriste lo suficiente como para retirarse o para volver a mentir. Aquí surge el riesgo real de esta lectura. Si confundes prudencia con pasividad, esa persona puede volver a girar la historia a su favor, y quedarías atrapado en el mismo ciclo que intentas romper. Pero la energía indica que no vas a repetirlo. Algo en ti cambió, aunque todavía no lo veas con claridad, porque el tiempo te mostrará el camino correcto a seguir. Si ya entendiste que nadie volverá a jugar con tu verdad, escribe en comentarios, máscara rota total, suscríbete ahora y quédate conmigo, porque lo que viene justo a continuación te va a estremecer por completo. Lo más inquietante es que esa máscara no solo servía para ocultarte cosas, también para proteger su propia inseguridad, su necesidad de control, porque no fue un error casual, fue un patrón sostenido, y lo mantuviste porque creías que con paciencia lograrías transparencia. Sin embargo,
Lo que se construye sobre la manipulación no soporta la luz, y justo cuando más intentan sostener la farsa, el universo encuentra la forma de exponer lo que ya no tiene coherencia, y esta exposición no busca venganza, busca liberación, porque el aprendizaje que llega ahora será doloroso, pero necesario. ¿Has sentido que ciertos lugares, olores o momentos cotidianos empiezan a incomodarte sin motivo aparente? Y no es casualidad, es el cuerpo intentando liberarse de asociaciones con lo que ya no resuena. Cada vez que repites una rutina compartida con esa persona, tu energía se agita, como si una parte de ti quisiera borrar, huellas invisibles que aún la atan al pasado. Esa incomodidad no es castigo, es señal de transformación, porque algo en ti empieza a reconocer que la estabilidad no se construye donde se disfraza la verdad. Hay un recuerdo reciente que se repite sin razón, una conversación que terminó en aparente acuerdo, pero te dejó inquieto, porque lo que no sabías es que en esa charla se deslizó una mentira crucial, dicha con serenidad para parecer convincente. Si logras recordar ese momento con detalle, descubrirás el punto exacto donde todo comenzó a cambiar, porque a veces la verdad no llega con estruendo, llega con una frase que al repetirse, ya no suena igual. Lo que se está mostrando ahora es una red de actos pequeños, gestos que parecían insignificantes y que en conjunto, construyen una historia muy diferente a la que creías vivir. El universo no te está castigando, te está entrenando para ver sin filtros, porque quien juega con la percepción ajena nunca espera que la mirada despierte, y eso es precisamente lo que está ocurriendo. Tu mente está reorganizando las piezas con una lucidez que asusta a quien prefería verte dudando, pero esa claridad que empieza a emerger no debe asustarte, es tu defensa natural activándose. Hay un momento, casi siempre silencioso, donde las certezas ajenas dejan de imponerse, y ese instante ya llegó para ti, porque sientes que algo dentro de ti no encaja con las palabras de esa persona, y ya no necesitas pruebas externas para validarlo. Pero atención, lo más importante aún no ha salido a la luz, y si abandonas este proceso antes de entenderlo por completo, podrías volver a quedar bajo la influencia de quien aún no ha mostrado todas sus cartas. Cuando una máscara cae, lo primero que se siente es vértigo, como si la realidad se moviera debajo de los pies, pero ese vértigo es el inicio de una nueva estabilidad, una donde ya no caben las versiones a medias ni los silencios forzados. Aquí entra la carta del puente desvelado, una carta que anuncia la transición entre la confusión y la verdad concreta, y su mensaje es claro: el camino no se repara solo descubriendo lo que otros ocultaron, sino comprendiendo por qué lo permitiste tanto tiempo. A veces uno siente que alguien finge cariño solo por interés, y cuando lo descubres ya es tarde, pero todo encaja igual. Quiero saber si también lo notaste alguna vez. ¿Te ha pasado con alguien cercano? Ahora todo empieza a conectarse con una precisión inquietante, las dudas encajan, los gestos cobran otro sentido, y la sensación de haber sido manipulado se transforma en claridad. No hay vuelta atrás, porque estás en el punto donde el velo se levanta, y lo que ves puede doler, pero también liberar, sanar heridas y abrir nuevas puertas hacia el futuro. Falta todavía una parte esencial, la más reveladora, la que explicará por qué esta persona necesitó mentir para sostener el control, y cuando descubras eso, entenderás el propósito oculto de todo lo vivido hasta ahora. Libra, lo que comenzó como una sospecha ahora toma forma visible, y aunque duele reconocerlo, algo dentro de ti ya sabía que esa historia no era tan limpia como te hicieron creer, que las palabras amables escondían un cálculo emocional, una estrategia para mantenerte dentro de un papel que ya no te corresponde. Hay señales recientes, sutiles pero insistentes, que confirman que la energía a tu alrededor se está moviendo con intensidad, y que lo que antes parecía una conexión auténtica, ahora se revela como un intercambio desigual donde alguien obtenía más de lo que ofrecía. La lectura empieza a mostrarte que no fuiste ingenuo, fuiste paciente, y que esa paciencia fue interpretada como debilidad, por quien no entendió tu verdadera fortaleza interior y convicción. Recuerdo una escena que aparece con frecuencia en la energía de esta lectura, un momento donde te quedaste en silencio mientras alguien hablaba sin mirar realmente tus ojos, y ese pequeño gesto reveló más de lo que las palabras podían decir. Lo que se cayó aquel día fue la verdadera emoción detrás de la máscara, y hoy, la carta del trono vacío confirma que esa persona ya no sostenía el vínculo, por amor, sino por necesidad de control. Esta carta muestra ausencias disfrazadas de presencia, promesas pronunciadas con la intención de mantener poder sobre tu percepción, no sobre tus emociones, que permanecen libres y auténticas.
Cuando esta carta se presenta, advierte que el vacío que sentiste no era tuyo, era suyo, y que lo proyectó sobre ti para no enfrentar su propia fragilidad. Ahora entiendo por qué has sentido que todo lo cotidiano pesa más que antes, por qué lugares que antes te daban calma ahora te generan incomodidad, porque no es casualidad, es memoria energética que empieza a liberarse, es el cuerpo recordando lo que la mente intentaba negar. Cada objeto, cada rincón compartido, lleva impresa una historia que se está borrando con lentitud, como si el tiempo quisiera reescribir tu entorno para que puedas respirar distinto. Esta purificación no se ve, pero se siente, sobre todo en los momentos donde el silencio se vuelve tan denso, que parece contener todas las respuestas que aún no te has atrevido a escuchar. Y justo cuando creías que el panorama ya no podía complicarse más, surge un detalle que cambia todo el sentido de lo vivido, una coincidencia que no es coincidencia. Una conversación cruzada donde alguien mencionó algo que solo esa persona podía saber. Lo más probable es que hayas sentido un estremecimiento, una mezcla de sorpresa y rabia contenida, porque ahí se confirmó que hubo más ojos sobre tu historia de los que imaginabas. El ojo del horizonte aparece en este momento, para advertir que hay terceros observando tu proceso, algunos con curiosidad, otros con interés, y uno en particular con intención de influir en tu próxima decisión. Hay personas que actúan como espejos deformados, que repiten lo que escuchan, pero cambian un matiz apenas perceptible, y ese matiz altera la percepción de todos, porque eso ocurrió contigo. Alguien distorsionó una verdad, y la soltó con la precisión de quien conoce tus puntos débiles. Lo que parecía una simple conversación, fue en realidad una siembra de duda cuidadosamente calculada, y si lo piensas, notarás que los malentendidos recientes no nacieron de la nada, surgieron justo después de que alguien empezó a hablar más de lo necesario. Cuando una persona se contradice en cada frase, el cuerpo lo nota antes que la cabeza, y ese malestar te persigue todo el día. Dime si también lo has sentido. ¿Alguna vez supiste que te mentían sin pruebas? ¿Has sentido una mezcla de culpa y agotamiento, como si hubieras hecho algo mal sin saber exactamente qué? Pero esa sensación no es tuya, fue implantada por quien aprendió a culpar antes de ser descubierto. Hay un patrón aquí. Cada vez que te acercabas demasiado a la verdad, esa persona generaba confusión para distraerte, y lo hacía con gestos, con silencios o incluso con cariño repentino. Lo más peligroso de esa energía es que se adapta, cambia de tono según lo que necesite conseguir, y por eso resulta tan difícil detectarla a tiempo. Pero esta vez la carta del laberinto de cera aparece para confirmarte que el ciclo está terminando, que la máscara ya no sirve, que la historia falsa se derrite bajo la luz de la verdad. Recuerda esos días en los que todo parecía ir bien, pero la sensación de alerta interna no desaparecía, porque en el fondo sabías que algo se preparaba, aunque no podías explicarlo con lógica. Ese instinto no era paranoia, era tu intuición tratando de salvarte de una caída emocional mayor, porque lo que te estaba advirtiendo era precisamente esto, la existencia de una doble versión de los hechos, una que te contaban y otra que vivías. No te castigues por haber confiado, porque confiar no fue el error fue creer que los demás serían tan transparentes como tú, y que compartir sería siempre seguro. Hay un momento que aún no logras entender del todo, cuando sentiste una distancia repentina sin motivo aparente, y esa ausencia, disfrazada de cansancio o de espacio personal, fue el preludio del cambio que ahora se confirma. Lo curioso es que mientras esa persona se alejaba, hablaba de estabilidad, de compromiso, de futuro, y esa contradicción no fue casual, sino que fue una maniobra para que no notaras que ya había tomado decisiones sin contártelas. No es el universo quien se alejó, fue alguien que no soportó verse reflejado en la sinceridad que ofrecías, y prefirió huir antes que enfrentar su propia verdad interior. Lo más importante en esta etapa es no dejar que la decepción se convierta en cinismo, porque el aprendizaje que estás viviendo no se trata de perder fe, sino de recuperar visión. Si el dolor duele, es porque la energía está limpiando lo que no te pertenece, pero no corras hacia conclusiones precipitadas, hay información que aún falta, piezas que todavía no se han colocado. Algunas vendrán en forma de recuerdo, otras llegarán por la boca de quien menos imaginas, pero todas coincidirán en una verdad simple: nada fue tan accidental como parecía. Empiezas a notar cómo tu entorno responde distinto, como algunas personas se acercan más mientras otras se apartan sin explicación, porque esa reorganización no es aleatoria, es el reflejo de la verdad vibrando en tu campo energético. Cuando una mentira cae,
Quienes dependían de ella también se alejan, pero no temas esa limpieza, aunque duela, porque está depurando vínculos que no soportan la claridad. En las próximas semanas verás quién realmente te valora sin condiciones, y quien solo estaba cómodo mientras no hacías preguntas incómodas, revelando intenciones ocultas y verdaderos sentimientos. Hay silencios que duelen más que cualquier palabra, y cuando llegan, lo entiendes todo sin necesidad de explicaciones. Quiero saber si también lo has vivido. ¿Has tenido ese silencio que lo cambia todo? Este es el punto donde muchos se detienen, donde el cansancio invita a dejar todo en pausa, pero ese sería el mayor error ahora, porque la transformación está en marcha. Porque el riesgo todavía sigue presente, y si no terminas de ver el cuadro completo, esa persona podría reconfigurar su historia, volver con otro discurso y convencerte de que exageraste. Por eso, lo que está por revelarse en la siguiente parte no es solo importante, es decisivo. Lo que entenderás a continuación cambiará para siempre tu forma de interpretar lo que viviste, y te mostrará la verdadera razón detrás de su máscara, una razón que nadie ha dicho todavía. Libra, lo que estás a punto de comprender redefine todo lo anterior, porque la verdad que se revela ahora no es solo sobre lo que esa persona hizo, sino sobre lo que pretendía lograr manipulando tus emociones y tu percepción, construyendo una red de control emocional tan sutil que apenas podías reconocerla mientras ocurría. No fue casualidad que siempre terminara teniendo la última palabra en cada conversación, ni que tus dudas se volvieran motivo de culpa, porque la intención nunca fue aclarar nada, sino mantenerte girando alrededor de su versión, hasta que tu voz empezara a sonar pequeña dentro de tu propia historia. La carta del eco dorado acaba de mostrarse sobre la mesa, y cuando esta carta aparece, el velo se levanta con fuerza, dejando al descubierto lo que antes estaba oculto. Indica que algo que fue dicho hace tiempo, en apariencia inocente, contenía un mensaje cifrado que ahora empieza a brillar, con una claridad que no deja espacio para la duda. Esta carta no habla de traición como castigo, sino como revelación, porque lo que estaba oculto en esa persona era un miedo profundo a perder el control, y ese miedo se tradujo en acciones que te hirieron, más de lo que quiso admitir. Todo empieza a alinearse, y aunque duele, la claridad que llega tiene la pureza de la justicia energética, equilibrando fuerzas y restaurando el orden en tu vida. Has notado que ciertos recuerdos se repiten últimamente con una nitidez casi incómoda, como si el universo te empujara a revisarlos con otros ojos, y esa insistencia no es casual, es la conciencia intentando completar el rompecabezas. Recuerda una escena específica, donde esa persona te aseguró que nada estaba pasando, que todo seguía igual, pero su mirada se desvió justo en el momento en que lo dijo, y ese microsegundo contenía la verdad entera. Lo que negaba no era lo que hacía, sino lo que sentía, y la contradicción entre ambas cosas, es lo que ahora se despliega con precisión quirúrgica frente a ti. El manto roto confirma lo que intuías desde hace tiempo. Esa persona llevaba doble vida emocional, no necesariamente con alguien más, sino consigo misma, mostrando una cara amable mientras dentro operaba una versión más fría y calculadora. Lo más duro de aceptar es que esa dualidad no era momentánea, era su forma habitual de relacionarse, y lo percibiste, pero preferiste creer en la posibilidad del cambio. Esa decisión te honra, porque amar no fue tu error, pero ahora esa compasión se convierte en tu mayor fortaleza, porque deja de sostener lo que no tiene coherencia, y se transforma en poder para reconstruir tu centro. Recuerda un instante reciente en el que sentiste paz repentina, después de días de confusión, porque no fue alivio sin causa, fue tu alma anticipando que la verdad estaba a punto de liberarse. La calma antes del impacto siempre anuncia que la energía ya se movió, y lo que llega después es inevitable, porque en ese punto, el universo ya había decidido mostrarte lo que durante tanto tiempo evitó para protegerte. Ahora que puedes ver todo con claridad, también puedes elegir distinto, y esa es la verdadera lección escondida, tras la caída de la máscara que ocultaba la realidad. Cuando alguien intenta volver después de romper la confianza, la mente duda, pero el alma lo tiene claro. Cuéntame si también lo has vivido. ¿Alguna vez alguien intentó regresar fingiendo que nada pasó? Pero hay algo que aún no se ha dicho, y si te vas ahora, lo perderás porque el verdadero motivo por el que esa persona necesitaba mentir no era orgullo, ni miedo al rechazo, sino envidia de tu luz, de la autenticidad con la que vivías incluso en el caos. Lo que quería no era tu amor, era tu energía, tu capacidad de sentir sin perder la esperanza, tu habilidad para recomponerte sin buscar culpables, y esa fuerza lo desestabilizaba,
porque mientras enfrentabas la vida con verdad, esa persona solo sabía sostenerse mediante apariencias. Comprender esto no busca venganza, busca cierre interno, la paz que llega cuando se ve el juego completo sin odio, solo con aceptación y sabiduría profunda. Hay algo profundamente liberador en entender que no necesitas justicia externa cuando la claridad interior se impone, porque lo que antes parecía pérdida, ahora se revela como protección. Esa persona no fue un error, fue un espejo que te enseñó hasta dónde puedes resistir sin perderte, y justo cuando todo parecía derrumbarse, el altar silente se manifiesta, mostrando que el aprendizaje está completo. Esta carta no promete reconciliación, promete redención interna, porque te recuerda que la comprensión no siempre repara lo roto, pero siempre devuelve poder y libertad para avanzar. Empiezas a notar señales físicas de liberación, sueños más tranquilos, pensamientos que ya no giran en círculos, y la sensación de recuperar espacio dentro de ti, porque incluso el silencio empieza a sonar distinto, ya no como vacío, sino como descanso. Es el signo más claro de que la energía que te retenía ya perdió poder, y esa transformación no se ve desde fuera, pero se siente con cada respiración, como si el aire volviera a ser tuyo, después de mucho tiempo compartiéndolo con quien no lo valoró. Y aunque ahora la claridad duele, es justamente ese dolor el que abre el camino hacia algo mucho mayor, porque las piezas encajan y revelan que todo fue una lección sobre discernimiento, sobre aprender a ver sin idealizar, sobre amar sin entregarse al sacrificio. No necesitas pruebas externas para saber que el cambio ya ocurrió, lo notas en tu manera de mirar las cosas, en tu nueva forma de reaccionar, en la serenidad que aparece incluso cuando el pasado intenta tocar la puerta. Lo que te espera a continuación tiene un peso completamente distinto, porque ya no se trata de entender lo ocurrido, sino de decidir qué harás con esta nueva claridad. El riesgo que se insinuaba al principio ahora se transforma en oportunidad, y si logras sostenerte en este nuevo estado de verdad, nada ni nadie podrá manipularte igual. Falta solo un paso, uno donde la recompensa por todo este proceso empieza a tomar forma tangible, donde comprendes para qué era necesario atravesar este proceso, y esa parte viene ahora, y es la más transformadora de todas. A veces no hace falta escuchar la verdad, solo observar la actitud, y ahí se revela todo. Quiero saber si también lo has comprobado. ¿Alguna vez te diste cuenta sin que nadie te dijera nada? Libra, la energía que se siente ahora es completamente distinta, más limpia, más consciente, y aunque aún queda el eco de todo lo vivido, la verdad es que algo profundo dentro de ti ya decidió no volver atrás, porque entendiste que la claridad duele solo al principio, pero después libera como ninguna otra fuerza. Lo que parecía una pérdida es en realidad un reinicio, una reconfiguración silenciosa que reorganiza tus prioridades, tus relaciones y hasta la forma en que te hablas a ti mismo. No necesitas demostrar nada, el universo se encargará de que todo lo que te fue arrebatado vuelva de una forma más justa y coherente, en el momento adecuado y perfecto. El mensaje principal del sol del umbral confirma lo que ya está ocurriendo. Estás saliendo definitivamente de una etapa donde tu valor dependía de la validación ajena, y esa liberación, aunque invisible al principio, empieza a reflejarse en cada decisión que tomas. Esta carta anuncia una fase donde los límites se establecen sin culpa, donde las promesas vacías pierden su poder y las palabras recobran su peso original, porque ya no buscas que te entiendan, ahora solo eliges entenderte, y eso cambia por completo la dirección de tu destino. El equilibrio emocional que tanto esperabas no llega desde fuera, nace dentro de ti, justo donde antes hubo duda, miedo y confusión, y ahora florece la confianza renovada. No es coincidencia que últimamente estés recordando fragmentos de ti que habías olvidado, pasiones dormidas, proyectos pospuestos, versiones que quedaron suspendidas en medio de aquel vínculo que terminó. Eso que resurge no son simples nostalgias, son partes de tu identidad reclamando su espacio, recordándote que no naciste para adaptarte a lo que te resta, sino para expandirte en lo que te impulsa. La carta del jardín de los ecos aparece como símbolo de renacimiento, y su mensaje es claro: lo que florece después de una verdad dolorosa, siempre crece con raíces más fuertes. Las nuevas conexiones que están por llegar no repetirán el pasado, porque ya no atraerás lo que requiere sacrificio, sino lo que celebra tu esencia, tu autenticidad y tu luz interior. Has empezado a notar pequeñas sincronías, personas que aparecen justo cuando piensas en ellas, señales en canciones, números que se repiten, y son recordatorios del universo confirmando que estás alineado con tu camino real.
Lo que antes sentías como vacío, ahora se convierte en espacio para recibir, porque cada ausencia que dolió, abre hueco para algo que sí vibra en tu misma frecuencia. Ya no tienes que insistir en ser comprendido, porque quien llegue a ti en esta nueva etapa lo hará desde la verdad, no desde la conveniencia, y esa es la promesa energética que acompaña a quien atraviesa el fuego, sin renunciar a su luz. Todo el mundo tiene una comida que le arregla el día, aunque esté en ruinas, y eso dice mucho de cada uno. Cuéntame cuál es la tuya, qué plato te salva el ánimo siempre. Y sin embargo, hay algo más poderoso todavía, algo que esta lectura reserva para el final, porque el verdadero propósito de lo vivido no fue mostrarte quién mintió, sino mostrarte la parte de ti que seguía necesitando aprobación para sentirse en paz. Esa parte se está transformando, porque ahora entiendes que la calma no viene de controlar, sino de confiar, y lo que fue una historia de manipulación se convierte en un entrenamiento espiritual, una maestría en discernimiento emocional. El riesgo que te acompañó desde el inicio se disuelve, porque ya no puede influir sobre alguien que aprendió a ver, y la verdad no te rompió, te reconstruyó con cimientos nuevos. Pronto notarás que ciertas puertas se abren sin esfuerzo, conversaciones fluyen donde antes había tensión, y la sensación de estar empezando algo completamente nuevo te invade sin miedo. No hay venganza pendiente, solo expansión, porque lo que antes dolía al recordar, ahora inspira al mirar hacia adelante, abriendo caminos nuevos llenos de esperanza y posibilidades reales. Este nuevo ciclo se manifestará primero en lo cotidiano, un encuentro inesperado, una propuesta, una oportunidad que parecía imposible, y nada de eso será azar, será la consecuencia natural de haber elegido la verdad por encima de la ilusión. Queda un detalle crucial, uno que el universo repite con insistencia: no vuelvas a justificar lo que ya te robó la calma, porque la nueva etapa solo puede sostenerse si eliges coherencia sobre apego. Aprenderás que el silencio no siempre es vacío, a veces es el lenguaje exacto de la sabiduría, y el amor que llega después de una verdad dolorosa no se busca, te encuentra cuando ya no necesitas que te salve. El trono del amanecer marca la última revelación de esta lectura, y su significado es profundo. Todo lo que parecía romperte, fue un movimiento calculado del destino para reposicionarte en tu verdadero poder. Esta carta no anuncia milagros externos, sino recompensas interiores, una estabilidad emocional tan sólida que nadie podrá volver a derribarla, porque cada elección que hagas en adelante resonará con esta nueva claridad, y por eso verás resultados concretos, no ilusiones pasajeras. El universo no te pide más esfuerzo, solo coherencia, porque lo más difícil ya lo hiciste, atreverte a ver lo que dolía mirar, y ahora caminas hacia una nueva etapa. Ahora que todo se revela, quiero recordarte algo importante: lo que aprendiste no se olvida, se integra, y esa integración es lo que te hará avanzar sin miedo. Estás en el punto exacto donde el pasado deja de definirte, y el futuro empieza a responderte, así que mantente abierto, porque las señales que llegarán en los próximos días, te mostrarán claramente qué puerta cruzar y qué camino soltar. Este es tu renacimiento, la versión más auténtica y valiente de ti está despertando ahora mismo, y no volverá a permitir que nadie oculte su luz bajo falsas promesas. Y mientras esta energía se estabiliza, recuerda mantenerte conectado con tu verdad, no porque debas hacerlo, sino porque es lo único que realmente te pertenece, porque todo lo demás cambia, pero la claridad que has ganado permanecerá. Agradece incluso lo que dolió, porque fue la llave que abrió esta nueva etapa, y antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal para seguir recibiendo tus mensajes, porque lo que viene para ti no solo es justicia, es expansión, y nos vemos en tu próxima lectura.